General, ¿qué va a pasar finalmente con el SMAT? ¿Lo van a eliminar? El gobierno está pensando en la necesidad de hacer una modificación a una fuerza de choque que permita garantizar la manifestación pública, pero también a proteger los derechos y bienes de las personas que no participan de la misma, porque como es bien sabido, es un hecho notorio, cuando se presentan manifestaciones públicas suele suceder que hay afectación por parte de personas que no tienen que ver con la misma, se tornan violentas y se requiere de un grupo especial que de alguna manera contrarreste ese accionar. Luego tiene que haber una fuerza de choque. El gobierno está analizando cuál debería ser la mejor forma de presentar esta fuerza y por supuesto la modificación del ESMAD sí se va a dar. ¿Y cuál va a ser su recomendación para el ESMAD en general? Nosotros años atrás contábamos con un grupo de policías con una capacitación en el manejo de disturbios y de motines, conocida como la Fuerza Disponible. Esa Fuerza Disponible se conformaría como un grupo especial de protección a la manifestación pública y tomaría, por supuesto, lineamientos propios de las Naciones Unidas en los lineamientos que da para la aplicación de la ley y el uso de la fuerza. ¿Pero qué cambiaría entre esa fuerza disponible y el ESMAD que conocemos hoy, por ejemplo? El uso de armas letales y las no letales, porque dentro de la doctrina que se tiene para el manejo de multitudes a nivel internacional se combina el uso de fuerza regulada. Al ESMAD se le señala desde varios sectores de haber afectado la integridad de algunos jóvenes. Las escopetas calibre 12 fueron recogidas, esa munición ya fue prohibida, no se está utilizando. Revisión de este tipo de armas no letales. Y por supuesto los procedimientos cuando se trata de contener y aprender jóvenes, especialmente que participan en estos hechos. ¿Pero le quitarían también las armas no letales al ESMAD? No se está hablando de eso porque se necesita en un momento dado para no entrar en contacto directo. A veces ese contacto directo es el que provoca mayores lesiones y afectación a la dignidad. Por eso la utilización de gases principalmente es lo que conlleva a un control efectivo sin mayores lesiones. Pero, Sí. por ejemplo, el arma Venom, general, que precisamente también ha causado varias personas muertas, ¿esta también saldría de circulación del SMAT? El Venom, cuando ha presentado irregularidades en su uso, ha sido porque se ha colocado en una parte baja. Ese elemento debe ser colocado en una parte alta, particularmente encima del techo de los vehículos blindados, para que el efecto parabólico en su lanzamiento no afecte la vida o la integridad de una persona. Lastimosamente, cuando se utiliza desde un punto bajo, esa salida del cartucho del proyectil puede generar una lesión e incluso la muerte. Por eso también se revisa ese tema frente a la utilización tiene que ser lanzamiento hacia arriba, ¿no? Parabólico. Sí, señor, así es. Sí, y lo están utilizando o lo estaban utilizando muy horizontal, muy desde el piso, casi horizontal. Sí, hubo un caso que se presentó donde lo colocaron en el piso, así es, sí, señor. Sí, general, y cuando le digan a usted, cuando lo llame el presidente Petro y le diga, a ver, Sanabria, ¿qué hacemos con el ESMAD? En la práctica, ¿qué le va a cambiar usted al ESMAD? En la práctica nosotros necesitamos que esa fuerza de choque sea la última razón de ser, es decir, el señor presidente está utilizando una política que implementó en la alcaldía de Bogotá y tuvo bastante éxito, la denomina las chaquetas rojas. Ellos serían los que inicialmente actuarían frente a una situación que desborde los lineamientos para la manifestación pública, y entraríamos nosotros, sería tal vez eso, porque infortunadamente siempre se colocaba al ESMAD como la fuerza primigenia para que actuara frente a una situación que desbordaba el orden público. Sí, es decir, es ponerle chaquetas rojas para volverlos una especie de gestores de convivencia, si le entiendo bien. Se busca crear un grupo especial, no al interior de la policía, sino por fuera de la policía, que cumpla esa función de diálogo y de gestión. Y ya cuando esto falle, entraría esa fuerza reguladora de la fuerza. ¿Y eso no existe hoy? ¿No hay grupos gestores de convivencia que son los que primero van a sitios en conflicto? Así es, pero no son servidores públicos, son personas vinculadas mediante contrato de las administraciones, otras son voluntarias. Lo que se quiere es garantizar que tenga la condición de servidores públicos para proteger no solamente desde el punto de vista jurídico su actuar,
sino para efectos de garantizar que en caso de suceder algo tengan toda la protección alrededor de la actividad que cumplen. Sí, y entonces habría funcionarios o agentes del ESMAD con chaqueta roja, general. No, serían fuera de la institución, no serían de la Policía Nacional. Ok, y entonces el ESMAD no sería para una primera instancia, sino una segunda instancia. Sí, tal vez incluso una tercera instancia. Seríamos la última razón para actuar. Sí, ¿cambiándole qué? Cuando entre, que ya ese es un cambio importante, entrando más tarde, ¿cambiándole qué al actual ESMAD? Tenemos una propuesta en marcha que es el cambio de uniforme, el cambio de color de la vestimenta y en los vehículos. Y también estamos adaptando vehículos blindados como ambulancias para que sean estos los que ingresen por los lesionados, tanto de la fuerza pública como de los manifestantes, porque en las experiencias anteriores los vehículos de este tipo no fueron respetados y fueron atacados. Ese tipo de cosas también estamos sugiriendo. Sí. ¿Y qué hace un agente del ESMAD bajo su mando, general Sanabria, cuando lo ataquen con una papabomba? Ahí tendríamos nosotros la necesidad de utilizar un mayor esfuerzo para evitar que esto suceda. Y si ocurre, tendríamos que actuar con contundencia porque la vida y la integridad del policía tienen también un mayor valor y por supuesto el principio de autoridad y la seguridad ciudadana se afecta con este tipo de hechos. Tendríamos que actuar con contundencia. Sí, general Sanabria, usted dice el primer paso es el diálogo, habría una segunda instancia y una tercera para que entre el ESMAD, pero no es tan claro, general, cuando usted dice vamos a cambiar el tipo de armamento, va a haber un tipo de uniforme. ¿Qué va a pasar cuando haya un bloqueo, cuando haya algún tipo de agresión a un integrante de la fuerza pública? ¿Cómo puede entrar el ESMAD a resolver esta situación? Constitucionalmente tenemos toda una garantía. La sentencia 009 de 2018 nos da todo el fundamento y nos dice en qué casos hay que disolver una manifestación pública. Incluso cuando se hacen manifestaciones de odio, es decir, no se ejerce violencia, sino la simple manifestación de odio da causal constitucional para disolverlas. Pero frente a un tema político de actuación, nosotros tenemos que tener una regulación mayor. De tal manera que ante la eventualidad de un hecho que conlleve una manifestación pública, la autoridad político-administrativa con sus gestores debe actuar en primera instancia. Una segunda instancia de actuación debe ser la misma comunidad que de alguna manera contenga el accionar de las personas que desbordan en violencia frente a la autoridad. Y ya el uso de la fuerza por parte de nosotros regulada de conformidad con nuestro reglamento, que es la resolución 2903 de 2017, que tiene unos niveles de acción para efectuar ese uso medido de la fuerza. En algunas partes del país se han presentado hechos en este momento que conllevan bloqueos, invasión de tierras, y estamos siendo muy prudentes en el actuar para evitar precisamente que se presenten hechos lamentables. Y imaginemos un escenario de esos, un bloqueo, una invasión, unos ataques a la policía. ¿Esos agentes del ESMAD que usted se está imaginando, general Sanabria, irían con un uniforme nuevo y solamente con un escudo? Es decir, buenos días. Tenemos no solamente el tema del uniforme, sino también el uso de gases, porque esos elementos están aprobados por Naciones Unidas. De hecho, lo que exige Naciones Unidas es dar paso a esos elementos menos letales por encima de la utilización de elementos letales. Hoy precisamente tenemos una capacitación con una agencia federal de los Estados Unidos, con el ESMAD, para dar nuevas luces frente a la propuesta de mejoramiento del ESMAD. Sí, pero ¿qué capacitación en Estados Unidos si allá es donde los policías más apercollan y más violan derechos humanos? Sí, el tema es respecto al uso de armas. Hay 8 lineamientos en este punto donde los Estados Unidos ofrecen una experiencia importante en el control de multitudes. Bueno, gracias, general Sanabria, por estos minutos. Con mucho gusto, Néstor. Muchas gracias. Gracias, señor. Y felicitaciones y mucha suerte en su cargo. Es el general Sanabria, es el nuevo director de la policía, Henry Sanabria.